Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Y continuamos con el estudio de Génesis, continuamos con capítulo 11, con el tema, va a estar interesante, ¿eh? El tema es familiares incrédulos, ¿no? Pero vamos haciendo un resumen. Ya habíamos visto que en Génesis 10 y 11 aconteció lo del origen de los pueblos, también vimos lo del diluvio, el origen de las 70 naciones, la descendencia de Noé, sus 3 hijos, los pueblos que surgen de ellos, la rebelión del hombre después del diluvio, porque se les había dado un mandamiento muy específico que fue fructificar y vayan a poblar la tierra, pero desobedecieron este mandato. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a juntar y a edificar una ciudad y a crear a tratar de construir una torre. Aquí el padre les interrumpe todos sus proyectos, les divide con el lenguaje y de ahí se formaron los diversos pueblos, de acuerdo a los idiomas que se hablaban. Ahora, en la actualidad, algo similar tendría que suceder. Un evento de gran magnitud, ¿sí? Para que pues se deje la idolatría y vuelvan a la senda antigua, ¿no? Y a la fe de Abraham. Porque ahorita las naciones, ¿qué es lo que se ha difundido? Se ha difundido el mismo espíritu de Babilonia. Es lo mismo. Conocemos ya la leyenda de Nimrod y su esposa Semiramis. De ahí surge el culto al sol, a la madre de Dios. También surge la cuestión esto de los árboles como signo de fertilidad. De manera que Babilonia es cuna de toda la idolatría, hechicería, toda clase de perversión espiritual, ¿sí? Pero también Babilonia representa la ambición económica y material, y eso cuando nos adentramos a Apocalipsis en el capítulo 17 y 18 se habla acerca de un juicio de Babilonia y menciona dos aspectos muy interesantes. Por un lado, el capítulo 17 habla de una mujer que está cabalgando una bestia, que esta bestia es terrible. A esta mujer se le llama la gran ramera y menciona que ha fornicado con los reyes de la tierra. Ahora, a lo largo de la historia muchos comentaristas coinciden que esta gran ramera es un sistema religioso que surge precisamente de Babilonia y que fue desarrollándose hasta nuestros tiempos, hasta nuestra actualidad, que es el Imperio Romano, o lo que viene siendo la religión católica romana y todas sus derivaciones. Y aquí en este capítulo se menciona el juicio de este sistema religioso, ¿sí? Ahora, si nos vamos al capítulo 18, y si pensamos que aquí se está hablando de los últimos tiempos, vemos que se refiere en el capítulo 18 a un sistema comercial que tiene que ver con economía y que prácticamente controla el mundo con sus bienes materiales, ¿sí? Y por estos detalles ha existido como un poco de discusión entre los comentaristas, ¿sí? Porque pues aunque en un momento dado el catolicismo durante la historia tuvo una época de mucho esplendor económico, bueno, actualmente también, ¿no? Ahora, sin embargo, en el capítulo 18 la manera en que se habla es acerca de mercaderías y muchas otras cosas. Y podría ser que trasciende el sistema religioso y se va y es donde se ve hacia un sistema económico, ¿sale? Así es que por un lado vemos el espíritu de la idolatría de Babilonia y todo lo que tiene que ver con ella en la religión católica romana, pero por otro lado vemos la parte económica, ¿sí? Ahora, ¿qué parte de qué Babilonia se está refiriendo? La parte literal de este lugar, pues es un misterio. Claro que podemos mencionar muchas cosas y hay muchas interpretaciones que se dice que puede ser Manhattan, esta Babilonia económica, pero puede ser mismo las naciones mismas, ¿no? Sí, que la ramera está arriba de las naciones, ¿sale? Y el poder económico y político pues son las naciones y la ramera es este sistema religioso, ¿sale? Ok. Ahora, ya hablando de una manera literal, el área que actualmente correspondería a Babilonia pues sería el país de Irak, que corresponde a Babilonia la antigua, ¿sí? Y Irak es uno de los principales productores de petróleo. ¿Por qué crees que Estados Unidos tuvo que invadir Irak? No tenía un sentido. Nosotros fuimos testigos de esa invasión, que porque había armas de destrucción masiva, cosa que nunca encontraron, ¿sale? Ahora, se dice, porque es un rumor, que Hussein descendía de Nabucodonosor y que tenía la intención de reconstruir el imperio de Babilonia. Y de hecho, pues lo estaba haciendo, ¿no? Estaba creando unos palacios y unas estatuas extraordinarias, ¿sale? De hecho, creo que Estados Unidos hasta construyó
una embajada ahí en Irak, pero enorme, ¿no? Porque la idea de tomar Medio Oriente y ya estar en Irak, es como la creación de una nueva Babilonia, ¿vale? Pero bueno, estos simplemente son especulaciones. Ahora, por otro lado, el sistema religioso que surge de Babilonia y todas sus ramificaciones se están colapsando. Sí, se están colapsando. Lo estamos viendo, estamos siendo testigos. En la actualidad existe demasiada información respecto al origen de la Navidad y de un montón de costumbres que nada tienen que ver con lo que el Padre nos pidió. Y cada vez más y más personas se están dando cuenta de lo absurdo de la idolatría y de la religión. ¿Sale? Y en este contexto, el capítulo 10 y 11, en que Babilonia se colapsa y viene un juicio divino, ¿sí? Y de ahí el Padre los dispersa entre las tierras. En esto surge la historia del personaje de quien se va a tratar el resto de la Biblia, ¿sí? A partir del capítulo 12 es que inicia la historia de un personaje que surge de este sistema de Babilonia. Este personaje decide romper con el sistema religioso y económico y va a empezar una nueva era que es mencionada entre los capítulos 12 del libro de Génesis hasta el 22 del libro de Apocalipsis. Este llamado a salir, que también hemos recibido ese llamado y que probablemente tú recibas ese llamado a salir de todos los sistemas económicos y religiosos. Bueno, económicos no, pero todo ese sistema de opresión de Roma, ese sistema religioso, ¿sí? Este Padre nos está haciendo un llamado a salir de ahí, igual que el pueblo de Egipto salió también, recibió ese llamado. Acuérdate que la palabra eclesia es un llamado a salir, ¿sale? Entonces estamos recibiendo este llamado también, ¿sale? Ahora, del capítulo 1 al 11 de Génesis hemos estado viendo los antecedentes de la familia, ¿sí? Fundamental que ha de poblar la tierra y ha de ser mezclada entre las naciones, y por lo cual vendría la salvación y redención de toda la humanidad. Y este capítulo nos va a servir de inspiración, ¿sí? Este capítulo 11 para temporadas en que tendremos que enfrentar las famosas celebraciones del mundo, la Navidad, el Año Nuevo, ¿sí? y todos esos aspectos, y nos va a ayudar a tener una actitud y un espíritu como el de Abraham y confiar en el Padre. El Padre conoce nuestro corazón y entiende el dolor que nos causa el ver que aún algunos integrantes de nuestra familia están en total idolatría e ignorancia, y todos lo estamos viviendo, todos los vivimos. Hay familiares cerca de mí que por más que los he tratado de acercar y de que escuchen y han escuchado, no quieren dejar esa parte que Roma les entregó, les dio, ¿sí? Que obviamente detrás de todo esto está Satanás, el Satán, Hasatán, ¿sí? Este capítulo es un mensaje de esperanza para saber cómo reaccionar en situaciones como esta, ¿sale? Ahora, vamos a ver el capítulo siguiente, el versículo siguiente, donde nos vamos a enfocar a la descendencia de Sem, que viene a ser las generaciones que dieron como origen a la familia de Abraham, ¿sí? Ahora, respecto al propósito de Sem, de acuerdo a su nombre, sería, ¿qué tenía que hacer él? Dar a conocer el nombre, dar a conocer las instrucciones, dar a conocer el legado, el carácter, las virtudes de aquel que es el creador de los cielos y la tierra, ¿sí? Hay que empezar con Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Shem. Shem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Génesis 11:11. Y vivió Shem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró a hijos e hijas. Vemos aquí cómo de manera drástica la longevidad empezó a disminuir de manera gradual, ¿sí? Antes del diluvio el promedio de vida era alrededor de 900 años, pero luego inmediatamente después el diluvio disminuye
la longevidad casi a la mitad. ¿Sí? Génesis 11:12, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después de que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió... Ay, perdón. Perdón. Gracias. Ok. Y Sala vivió 30 años y engendró a Heber. El significado del nombre Heber es el que cruza. Esto tiene que ver con el río Éufrates, que dividía la tierra de Babilonia en la región de Mesopotamia. ¿Sí? Cruzarlo era separarse del imperio económico y la religión de Babilonia. El cruzar el río implicaba ir a una tierra alejada de la civilización y un nuevo comienzo. Prácticamente era cruzar el río para ir a un lugar incivilizado. ¿Sí? Aunque por lo contrario, ¿sí? Eso civilizado, esa ciudad padre, con todos los servicios, bancos, cines, diversiones, ¿no? Lo que el padre quería en realidad era comenzar una nueva civilización, o la verdadera civilización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la anterior ya se había corrompido. ¿Sí? Génesis 11:15. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas, y Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. El nombre Peleg significa separación o división. Y justamente en la época de Peleg disminuye la longevidad humana otra vez a la mitad. ¿Sí? Génesis 11:17. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. 19. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. 20. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. 21. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. 22. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. 23. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. ¿Sí? A partir del siguiente versículo, la escritura se va a enfocar en la familia de Abraham, desde su papá Tere, ¿sí? y empezamos a ver un rumbo muy específico de la escritura al relatarnos el plan de redención y precisamente a través de la familia de Abraham. ¿Sale? Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Según el libro de Jaser, ¿sí? Abram y Harán fueron echados por Nimrod. ¿Sí? Fueron echados ellos a un horno de fuego. Y solamente sobrevivió Abraham. Y el motivo por qué el Nimrod quiso matar a Abraham es porque los adivinos de ahí, de Babilonia, le revelaron que la descendencia de Abraham gobernaría la tierra. ¿Sí? Ahora, el libro de Jaser es una especie de comentario de varios hechos que no son mencionados en algunos libros de la escritura, pero son interesantes de comprender, ¿sí? Porque hay relación. No necesariamente el libro de Jaser es inspirado por el Padre, pero en la misma Biblia este libro es mencionado, como lo mismo que pasó con el libro de Enoch, que también es citado en el Nuevo Testamento, pero que no está incluido dentro del canon. Pero es muy interesante conocerlos. Por ejemplo, vamos viendo Génesis 11:29, dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Sí? Aquí, ahorita te voy a tocar algunos versículos de los cuales se habla del libro ahí se me fue, de Jaser, ¿sí?
Te voy a leer algunos versículos del libro de Hazer para que veas cómo sí se menciona. Te voy a volver a leer Génesis 11:29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Sí? Ahora, según comentarios de Rashi y otros rabinos, Isca es otro nombre dado a Sarai, ¿sí? Que viene de la palabra visión. Se dice que tenía Sarai dones de profecía, ¿sí? Y también de la palabra Nesija, que significa princesa, ¿vale? Así es que, de acuerdo a las características, Abraham, que tenía un llamado divino tan importante, se casó con ella. Y también por estos dones proféticos se le dijo que hiciera lo que Sara le decía con respecto al despedir a Agar e Ismael, ¿sí? También en el Talmud hay una referencia a esto. En la sección Sanedrín 69b dice que Isca era Sarai. Y también en el libro de Hazer, en el capítulo 9:3, también dice que Sarai fue hija de Harán. Si esto es así, quiere decir que se casaron con sobrinas, lo cual no está prohibido por la Torah. Y eso lo podemos checar en Levítico 18. Ahí se enumeran lo que son las relaciones prohibidas, ¿sí? De modo que cuando Abraham dijo que era su hermana, hija de su padre, aunque no de madre, eso lo vemos en Génesis 20:12, se debe a que incluso los nietos son considerados hijos del patriarca o abuelo. Sin embargo, la Torah sí prohíbe casarse entre hermanos o medios hermanos, ¿sí? Por lo tanto, no pudo haber sido su media hermana, porque esas relaciones sí están prohibidas, ¿sí? Y aunque estas leyes fueron puestas por escrito después, muchos de esos mandamientos y estatutos venían dándose desde la época de Adán, ¿sale? Veamos Levítico 18:9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás, ¿sale? Ahora, según el libro de Hazer, en el capítulo 7, versículo 22 a 50, Abraham nació de una esposa llamada Amtelo, ¿sí? La cual no era la misma mamá de Harán. De modo que esto justificaría lo que dice que Abraham le dijo a Abimelech en Génesis 20:11. Dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Este texto se puede aclarar si consideramos que Sarai es hija de Harán, ¿sí? El hermano de Abraham, hijo de Taré, ¿sí? Por lo tanto, indirectamente Sarai es hija también de Taré, ¿sí? Porque los nietos son considerados también hijos, ¿sí me entender? ¿Sí? Ahora, respecto al libro de Hazer, se menciona, como te dije, en varios versículos de la Biblia. Te los voy a leer. Ahí va. En Josué 10:13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces aquí en Josué se menciona el libro de Hazer. Ahora en 2 de Samuel 1:17 dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Aquí también se menciona. Ahora, 2 de Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Eso también lo encontramos, estos escritos lo encontramos en Hazer 79:27. ¿Sale? Así es que de manera que el apóstol Shaul o Pablo daba por hecho lo que dice el libro de Hazer. Ahora, el siguiente versículo que vamos a ver le va a dar más valor
al llamado de Abraham, a esa decisión que tomó de dejar a su tierra y a su parentela, ¿sí? Aún sabiendo que su esposa era estéril. Y lo importante y lo significativo de esto es que prácticamente estaba renunciando a la herencia paterna, ¿sí? Pues si Abraham hubiera tenido al menos un hijo, quizás hubiera podido dejar a su hijo para ser el heredero de las riquezas del papá de Abraham, pero no fue así. Abraham prefirió empezar sin nada e irse con su esposa que era estéril, ¿sí? Hay que leer Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Sale? Génesis 12:1. Pero el padre había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Aquí da a entender como que el padre ya le había dicho a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Ahora, cuando leemos el texto en hebreo, no viene la palabra pero. Ya ves que dice aquí pero, ¿sí? Y esto se debe a que, como lo hemos dicho en varias ocasiones, en las traducciones son una especie de paráfrasis, ¿sí? y son influidas por la suposición o idea previa que alguien tenga, ¿sí? Y bueno, pues sin duda Reina y Valera tradujeron este versículo en base a comentarios rabínicos de la época, ¿sale? Ahora, si tú quieres un muy buen comentario del Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, ¿sí? Hechos 7:2, que dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Aquí estamos comprobando que el padre ya le había hablado a Abraham antes, cuando estaba en Mesopotamia, ¿sí? Es por eso que a la hora de traducir, quienes conocen de esos comentarios le ayudan un poco al texto, ¿vale? Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el padre le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sí? Si nos vamos a Génesis otra vez 11:26, dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿sí? Y el versículo 32 dice que los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. 70 años de Taré al nacer Abraham, más 75 años de Abraham al dejar a su padre, son 145. Si se menciona que Abraham se fue cuando murió su padre, pero realmente se fue cuando su padre tenía 145 años, pero Taré muere a los 205 años en Harán, cuando Abraham tenía 135 años, ¿sí? Ya había nacido Isaac, que a esas alturas tendría 35 años, ¿sí? Una vez más este rabino, bueno, este ortodoxo Rashi y otros rabinos dicen que Abraham dejó a su padre cuando estaba muerto espiritualmente, es decir, cuando rehusaba arrepentirse, y por eso a Abraham no se le tomó a Abraham en cuenta el transgredir el mandamiento de honrarás a tu padre, porque lo dejó ahí en su vejez para irse a otra tierra lejana y comenzar de nuevo, ¿sí? Eso tuvo mucho mérito, ¿sí? Porque al no tener hijos, esto implicaba dejar la herencia y cualquier otra cosa.
por seguir el llamado divino. Abraham estuvo dispuesto a dejar a su parentela con todo el dolor, ¿sí?, y toda la pérdida material que eso implicaba, y solamente para seguir al Padre de los cielos. Y eso confirma una enseñanza de Yeshua. Si nos vamos a Mateo 8:21, que dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que yo vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Obviamente aquí Yeshua no estaba siendo irrespetuoso, y no era un funeral donde se llevó a cabo este diálogo. La implicación de esto es que el discípulo quiere esperar a que su papá se muera y recibir la herencia para después seguirle. ¿Sí? Esto no quiere decir que nos olvidemos de nuestros padres, sino que debemos seguir el llamado divino, ¿sale? No importando lo que implique, debemos buscarle a Él primeramente, y todo lo demás nos va a ser dado por añadidura. Mateo 19:27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si lo anterior no te resulta totalmente consolador, pues ya no sé qué decirte, ¿no? Ahora, bueno, pues claro que es doloroso, lo vivimos a diario cuando vemos a nuestros seres queridos que están inmersos totalmente en un sistema materialista, económico, religioso, totalmente ajeno a nuestras creencias. ¿Sí? Pero a nosotros seguir el llamamiento que es irrevocable que el Padre nos ha dado, la esperanza que nos da este pasaje que acabamos de leer, es que vamos a recibir 100 veces más y vamos a heredar la vida eterna. Y esto es alentador. Ahora, a lo mejor esto no es suficiente, porque sigue el dolor de saber que nuestros seres queridos se van a perder o van a ser condenados por el juicio eterno y que van a ser echados al lago de fuego. Pero ¿sabes qué? Aún para esto el Padre nos da esperanza. Nos da esperanza. Tú que estás en sufrimiento, que estás acongojado ante la indiferencia de tus padres, tus hermanos, tus seres queridos en general, el Señor te consuela de la siguiente manera. ¿Sí? Al final del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, Yeshua mostró a sus discípulos las mies, las ovejas sin pastor. ¿Y cuánta necesidad hay de anunciar las buenas nuevas? Y la falta de obreros. En el capítulo 10 dice que oraron al respecto, y ahí el Señor les dio autoridad y los envió a predicar las buenas nuevas, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y una vez que hacen la voluntad del Señor, viene lo siguiente en Mateo 11:1. Cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Tú y yo no somos profetas en nuestra propia tierra. Que por lo general nuestra familia, nuestros seres queridos, son los que menos quieren escucharnos, incluso hasta nuestras parejas. No quieren escuchar de las buenas nuevas. Entonces lo que nos corresponde hacer es seguir al Señor y orar teniendo esperanza. Y es hermoso lo que el Señor hizo mientras sus discípulos estaban cumpliendo su llamado. Se fue a orar y predicar en las ciudades de ellos. ¿Sí? No pienses que en esa época eran grandes ciudades. Ellos vivían en pequeños pueblos. Así que es casi seguro que le fue posible predicarles directamente a sus familiares. Y esta es nuestra esperanza si acudimos al llamado. El Señor no solamente nos va a recompensar, sino que nos dará mucho más de lo que podríamos imaginar. El Señor conoce nuestro corazón, nuestro sentir, y Él se va a encargar de anunciarles a aquellos que amamos. ¿Sí? Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en el Padre, y Él te concederá
las peticiones de tu corazón, encomienda al Padre tu camino y confía en Él y Él hará. Y bueno, a continuación veremos lo que sucede en la vida de Abraham. Efectivamente él deja a su papá, que no se quiso arrepentir en su momento, no quiso dejar la idolatría, ¿sí? Pero vamos a ver el desenlace de la historia. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra del Padre a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Padre celestial, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí está Abraham, como tú o yo, diciendo: bueno, Señor, ¿de qué me va a servir toda la bendición que me vas a dar? Si estoy solo, no tengo familia con quien compartir esto. ¿Sí? En Génesis 15:4 dice: luego vino a él palabra del Padre diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Padre y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Padre que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Padre celestial, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Padre dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta era la manera en que se hacían los pactos en aquella época. Se mataban los animales y se ponía la sangre en el piso. Las personas que pactaban caminaban pisando la sangre, dando a entender que cualquiera que rompiera el pacto le pasaría lo mismo que a esos animales. De manera que aquí el pacto fue incondicional, pues fue el único que pacta es el Señor, ¿sí? Aquí, o sea, el único que pacta es el Padre, ya que Abraham se quedó dormido y realmente no caminó sobre la sangre. Solamente la antorcha representando al Señor fue lo que pasó por encima, ¿sale? ¿Sí? De tal manera que fue el Padre que incondicionalmente juramentó que él prosperaría y bendeciría a Abraham por su sola decisión de dejarlo todo, a pesar de las limitaciones que pudieran llegar a tener Abraham y su descendencia. Y no solo eso, en Génesis 15:15 leemos: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Es decir, quizá en esta vida no verás a tus seres queridos convertidos con esa pasión que tú tienes. Quizá desde tu perspectiva seguirán siendo idólatras y estarán alejados, pero que esto no te impida seguir adelante con el llamado. El Padre se va a encargar de ellos. Aunque tú estés lejos, Él les ama más y se preocupa más por ellos que tú mismo. ¿Sale? Cuando David fue castigado por su pecado por Betsabé y murió ese primer hijo que tuvieron, una vez que murió, él se quitó las ropas de luto y dijo: yo sé que él no vendrá a mí, pero yo iré a él. ¿Sí? Así que estas palabras nos sirven de consuelo y nos llenen de esperanza, y tengamos por seguro que el Señor nos reunirá con nuestros padres y seres queridos en paz. ¿Sí?
Hagamos esta oración. Hagamos esta oración. Te doy gracias, Señor, por ser quien eres, por venir al rescate de un hombre que se desvió lejos, por llamarme a ser tu hijo, llamarme a servirte. Señor, la manera que has bendecido mi vida es más de lo que merezco. Guarda a los que amo tanto. Llena su vacío mientras me alejo y llena mi soledad. Esta es mi oración levantada a ti, sabiendo que a ti te importa aún más que a mí. Esta es mi oración levantada en tu nombre. Que se haga tu voluntad, te lo digo en humildad. Déjame ser la evidencia de lo que tu gracia puede hacer a una generación que lucha por encontrarse en ti. Que ellos vengan a conocer el amor de Dios, que sus ojos puedan ver. Dame la oportunidad de compartir la verdad que les hará libres, y que la unidad en todas las cosas sea el estandarte de tu iglesia, y que el fuego del avivamiento comience a arder al enfrentarnos a la hora final. Retorna a una nación alejada de ti, y guárdanos del mal que nos devora. Guárdanos en el camino y dirígenos. Guárdanos en tu luz hasta que tu reino venga y tu obra sea establecida. Esta es mi oración. Amén.